mejor hace parte del seguimiento que estamos haciendo de un accidente grave que tuvimos el año pasado. Y pues lo ideal es generar en nosotros la prevención y evitar que situaciones como la que ocurrió en el mes de noviembre del año pasado pues se vuelvan a repetir. Entonces nos acompaña Mauricio Durán, él es un profesional de ARL y es quien nos viene a compartir la información el día de hoy. Mauricio, si ya estás por acá, entonces para que porfa nos te presentes y nos compartas pues la información del día. Un datico importante es que vamos a compartirles una encuesta de satisfacción para que por favor la diligencien y por otro lado para que por el chat me estén confirmando sus nombres completos y sus números de cédula, porque hay personas que se registran de pronto con algún correo o desde alguna cuenta de algún familiar y esto no nos permite tener la claridad al momento de descargar la asistencia. ¿Listo? Entonces, bienvenidos. De nuevo, muchas gracias y esperamos que este espacio les llene muchos conocimientos y de mucho aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, Angie. ¿Cómo están todos? Veo una grata asistencia. Ya vamos a completar los 70 asistentes. Eso, pues, es muy bueno porque, pues, deja en el ambiente que las personas, pues, están interesadas no solamente en el proceso de capacitación que están llevando todos ustedes, sino que, pues, afortunadamente pensamos de que la aceptación de la convocatoria pues ha sido favorable. Como todos ustedes, ya como Angie lo había dicho, pues el motivo principal y más que darles a ustedes una sensibilización del tema de manos, pues es importante recalcar que para todos nosotros las manos para nosotros es, digamos, uno de los elementos o uno de nuestros miembros más importantes. Afortunadamente, pues todos tenemos y gozamos de buena salud en este momento, pero desafortunadamente, como dice también Angie, pues tuvimos un accidente que no solamente tuvo una incapacidad considerable, sino que también pues es un evento que no ha debido suceder. ¿Por qué no ha debido suceder? Porque pues finalmente en la causa raíz podemos evidenciar de que pues la falta de atención y la falta seguramente del análisis del riesgo antes de hacer una operación, pues concluyó en este evento, que fue un evento de una amputación de una parte del dedo, y esto conlleva a que pues esta persona tenga unos días de incapacidad, y al tener unos días de incapacidad pues la reincorporación del trabajo debe ser lo mejor posible para este empleado, porque pues ya no va a tener uno de sus miembros en función. Todos sabemos que las manos hacen parte de nosotros y son capaces de desempeñar una gran variedad de funciones, sentir, sujetar, manipular, y es una parte vital porque pues sabemos de que sin las manos pues no desarrollamos lo que estamos pensando, y son dos circunstancias realmente alineadas, lo que pensamos y lo que desarrollamos con nuestras manos. Pueda que haya mucho software, pueda que haya muchos elementos, equipos que puedan suplir nuestras manos, pero nunca como la mano como tal verdadera con lo que nosotros pues nacimos. Las manos pueden llegar a realizar actividades pues muy importantes, delicadas y precisas, como escribir, como teclear, como incluso en nuestras actividades personales, pintar un cuarto, enhebrar una aguja, ¿cierto? Tocar un instrumento. Estas también nos permiten realizar labores pesadas y labores de oficina. Entonces, pues,
Ustedes recordarán los que tienen hijos, pues las manos es el primer descubrimiento que tiene una persona digamos, de sus órganos. Los niños ven sus manos, los niños empiezan a analizar todo el ambiente que está Mauricio, a su qué pena alrededor. interrumpirte, Dime. pero no se está viendo la presentación. No la estoy haciendo, Angie, una introducción. Ok. Estoy en una introducción y ya ahora entramos a la presentación. Estoy haciendo la introducción para que todos sensibilicen, evidentemente, con el tema de la capacitación. Señores, incluso cuando hablamos, las manos son parte importante de nosotros porque pues desarrollamos un lenguaje no verbal. Ese lenguaje no verbal a veces nos ayuda a interpretar a la persona de lo que nos está diciendo. Mire, las manos son tan importantes para personas que tienen pérdida de la audición. Nos ayudan realmente a comunicarnos con ellos, y esa ausencia de esas manos pues evidentemente nos da o nos genera esa ausencia de comunicación. Nunca podemos suplir las extremidades superiores con las inferiores, y ustedes se dan cuenta por videos, por digamos mensajes que ustedes les mandan, pintores que no tienen manos y que han desarrollado sus destrezas con las extremidades inferiores, de tal manera que nosotros tenemos que empezar a valorar nuestras manos más todos los días. O sea, yo les pongo un ejemplo y ustedes pónganse a pensar en este ejemplo. ¿Cuál es lo primero que nosotros desarrollamos al levantarnos? Evidentemente son acciones en nuestras manos y en nuestros pies. Entonces, desde el inicio de nuestra jornada, nuestras manos y nuestras extremidades superiores son la pieza fundamental para nosotros valernos por sí mismo. Entonces, esta capacitación lleva a que ustedes tengan conocimiento no solamente del accidente que ocurrió, sino que también la valoración de nuestras manos. Esa era una pequeña introducción. Voy a ahora empezar la presentación. Permítame en un momento, voy a presentarla. Denme un segundo. Permítame en un momento. Cuando vean la presentación, por favor, alguien que me dé la información de que ya está lista en pantalla. Ya se ve. En pantalla, sí. Ok, gracias. Listo. Gracias, muy amables. Ok. Esta presentación está determinada sobre el riesgo mecánico, porque pues efectivamente la ocurrencia del evento fue por una circunstancia mecánica de un atrapamiento que más adelante la vamos a ver, cómo fue el evento. Entonces, vamos a arrancar y importante que ustedes sepan que con las manos es nuestra principal herramienta de supervivencia, de defensa y de ayuda al hombre. ¿Qué podemos hacer con las manos? Miren, desde expresarnos hacia otra persona como nuestra propia, como lo dice la presentación, nuestra propia supervivencia. Nuestras manos dan el toque de, digamos, de cómo somos nosotros al escribir, al redactar un informe, etcétera. Entonces, esa es la función principal de cómo nosotros somos o estamos. Voy a aceptar más personas. Listo.
están entrando más personas. La principal línea también de defensa y de ayuda para nosotros son nuestras manos. Vea, cuando nosotros vamos en un transporte público, ¿con qué nos sujetamos? Con nuestras manos. Y nuestras manos nos dan no solamente el apoyo de sujeción, sino también nos dan a nosotros el punto de equilibrio. Al caminar incluso, las manos nos ayudan y los brazos nos ayudan al punto de equilibrio. Hay circunstancias que a veces subvaloramos las manos y no comprendemos el por qué. Precisamente porque pensamos que nunca nos va a ocurrir nada en nuestras manos. Y con esta presentación nos vamos a dar cuenta realmente cómo podemos llegar a empezar a valorar nuestras manos. Pero tenemos que saber de qué constan nuestras manos. ¿De qué consta? Pues consta de una estructura de 104 elementos o 104 estructuras que están balanceadas en una función claramente definida. La mano como tal tiene un cuerpo. Ese cuerpo se llama la palma de la mano, que es realmente la que le da, digamos, aprehensión a cada uno de los dedos. Y obviamente tenemos pues los 5 dedos: piel, vellos, uñas y músculos y tendones y ligamentos y vasos y nervios y huesos. Cada uno de estos elementos, si nos falla o si nos falta, vamos a tener un grave problema. Solamente pensemos si nos cortamos mal las uñas. ¿Cómo nos sentimos? Todo el día nos vamos a sentir molestos hasta que crezca un poco más la uña. Ustedes se llegan a imaginar una persona que le falle un ligamento o los tendones. Pues no estamos lejos de eso si nosotros no nos cuidamos y hacemos unas pausas activas en nuestro trabajo, porque la aprensión de un tendón, que ustedes saben en qué termina en un síndrome. Y saben cuál es el síndrome, que es el síndrome de túnel del carpo, que es la aprensión de los tendones y ligamentos para ejecutar una acción determinada como sujeción, aprensión, agarre o movimientos izquierda-derecha. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que cada uno de los elementos de estas 104 estructuras tienen una función determinada y definida. ¿Okay? Es importante que saber de que el diseño de las manos actualmente y con el mejor desarrollo que se haya hecho, no llega a desarrollar. Está estipulado que en nuestras manos podemos hacer aproximadamente unas 18,000 actividades. 18,000 actividades. Y la suplencia de estas manos de una mano que no sea natural puede llegar a suplir, hasta ahora puede llegar a suplir unos 4,600 elementos, incluyendo movimientos, de tal manera que la suplencia de una mano todavía no está totalmente desarrollada por una mano que no sea la nuestra. Muy bien. Vamos a hablar un poco acerca de los movimientos de las manos. Y aquí están esos elementos que habíamos hablado de las múltiples acciones que tiene esta. Tenemos el movimiento de manos y hacemos agarres, hacemos movimientos cilíndricos, hacemos movimientos de tipo gancho, de actividades cubitales, de tipo cónico, esférico, con potencia y agarre parcial. Estas actividades que desarrollamos a veces ni nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque las hacemos a menudo y hay personas que ni siquiera se dan cuenta dónde meten la mano, porque uno de los principales elementos fundamentales es mirar hacia donde yo ejecuto la acción con mi mano. Entonces, estos movimientos nos dan mucho también que pensar, los movimientos de agarre, incluso como nosotros lo conocemos como el dedo pequeño, el dedo pequeño, ayuda incluso a el tema de la aprensión con mano. Vamos a ver otros movimientos de dedos, el movimiento unidigital, que es flexión y extensión,
la separación de dedos y la separación de unión del pulgar. Esas unidigitales nos ayudan a nosotros diariamente incluso a chatear en nuestro celular y hacer actividades que son muy finas y motrices a la vez. Los movimientos de pinza son los movimientos de agarre, que los conocemos todos, y hay movimientos que se dividen en semipinza, el pinzamiento de punta de punta a punta, los movimientos de pinza tripoide, ¿verdad? Cuando nosotros desarrollamos acciones que tienen que estar involucradas las yemas de los dedos hacia una superficie, la aprehensión tipo pistola o levantamiento de mango, ¿cierto? Esta es cuando nosotros sujetamos una pieza o cuando, por ejemplo, un movimiento, cuando hacemos, un ejemplo, cuando hacemos las acciones con un destornillador o una pinza y estamos realizando movimientos tipo pinza. Muy bien. Vamos a ver también cuáles son las causas de las lesiones en las manos. Entonces, hay varios factores. Uno de los principales factores son los factores externos. Ese factor externo son o se generan porque tenemos equipos defectuosos. Las máquinas, las herramientas, los equipos. En nuestro caso particular, que hacemos actividades administrativas y que creo que si nos ponemos a analizar cuántas veces este año hemos tomado un bisturí, cuántas veces este año hemos desarrollado un corte con bisturí o un corte con tijeras, ¿verdad? Y ni siquiera nos damos cuenta si el seguro del bisturí está en buen funcionamiento, solamente porque necesitamos el bisturí, lo utilizamos, pero nunca hacemos una inspección anterior a este elemento que es de uso casi que diario en nuestra oficina. Entonces, los equipos defectuosos es un factor externo que tenemos que tener en cuenta en el justo momento de la acción que yo vaya a realizar. Las herramientas inadecuadas es el uso que le damos a herramientas que no sirven para cierta actividad. Por ejemplo, si necesitamos realizar un corte, pues lo fundamental es unas tijeras, ¿verdad? Pero a veces utilizamos otros elementos para realizar corte, herramientas que no son las adecuadas y las precisas para hacer esa actividad, ¿verdad? Entonces, de tal manera que lo que tenemos que analizar antes de tomar una herramienta o un elemento para hacer una acción y que nuestra mano esté comprometida, tenemos que analizar si ese equipo o esa herramienta tiene algún defecto o si esa máquina o ese equipo o esa herramienta está en malas condiciones o está defectuosa. El ambiente de trabajo inadecuado. El ambiente de trabajo no solamente el ambiente de trabajo puede ser la iluminación, la temperatura, el sitio donde yo voy a realizar la actividad, son parte fundamental de un ambiente adecuado para yo realizar una acción con mis manos. Pónganse ustedes a pensar, si yo realizo una actividad con baja iluminación, pues no voy a tener el análisis visual que yo necesito para realizar esa actividad. Entonces, los factores externos como la iluminación, como la temperatura, forman parte fundamental de que yo realice una muy buena acción conjuntamente mis manos y la herramienta. Muy bien. Hay unos factores humanos que también pueden llegar a generar un accidente, una lesión en manos. Ese factor humano puede llegar a hacer que mi trabajo sea rutinario, de tal manera que si mi trabajo es rutinario, no voy a tener el cuidado y mi sentido del análisis del riesgo, porque pues cada uno tiene un análisis del riesgo determinado, sea subvalorado. Y ese análisis del riesgo en todas las acciones yo lo tengo que determinar y lo tengo que valorar.
incluso en acciones de la casa, incluso en acciones evidentemente de oficina. Y una de las premisas que ya lo habíamos hablado, una de las premisas fundamentales es los ojos en la tarea, los ojos en la tarea. Y yo siempre tengo que analizar la exposición al riesgo, la exposición de mis manos a ese riesgo. Hay un gran porcentaje de el análisis de las causas básicas y las causas inmediatas, del cual los eventos de los accidentes o la presentación de los accidentes se han desencadenado precisamente por eso, porque los ojos en la tarea no están, la persona no está observando la acción que va a desarrollar. Ahí es cuando también forma parte de ese factor humano y también subvaloramos las tareas que desarrollamos precisamente porque son de un modo rutinario. La atención a los detalles y la falta de procedimientos de seguridad. Esa atención en los detalles es qué está a mi lado, cuál es digamos, la consecuencia de esa acción que yo voy a realizar. Esa es la atención del detalle. Cada acción tiene una reacción y esa reacción es la que yo tengo que analizar antes de, ¿verdad? Esa es la atención en el detalle. Hay también un acompañamiento, evidentemente, administrativo y del sistema que acciones que se necesitan de mucha concentración y mucho detalle deben de ser acompañados de procedimientos de seguridad. Estos procedimientos de seguridad pueden ser algo que se llaman los AROS. AROS quiere decir análisis de riesgo por oficio. Estos análisis de riesgo por oficio son los que se acostumbran a acompañarse en las actividades que revisten de una particularidad de un riesgo. De tal manera que, evidentemente, ocurrido este evento del atrapamiento del dedo del compañero, pues tiene que desencadenar en un procedimiento de seguridad. Ese procedimiento de seguridad son unas acciones propias que debe no solamente ser documentadas por una persona especialista en el tema, sino que también deben de ser socializadas. Esta debe ser socializada. Y en la medida en que hay una práctica de esa socialización, pues va a reducir el factor del riesgo, porque ya hay una conciencia, hay una acción y hay una motricidad vigilada de cómo realizar una acción que pueda llegar a tener un detalle de riesgo. Muy bien. Otro elemento son las distracciones del trabajo. Ya habíamos hablado un poco de las distracciones del trabajo, de que no tenemos los ojos en la tarea. Las distracciones del trabajo es también la subvaloración de ese riesgo que yo tengo. Y esa distracción de trabajo conlleva a que mi estándar de seguridad, cada uno que estamos aquí al frente de esta pantalla, tenemos unos estándares de seguridad, unos más altos que otros. Des en cuenta que cuando nosotros pasamos la calle con nuestro hijo, nuestro estándar de seguridad se eleva. Pasamos al hijo al otro lado donde no vienen los carros, estamos esperando que cambie el semáforo en rojo, vamos a pasar por la cebra. Esos son una sumatoria de estándares de seguridad que yo tengo en mi cabeza y que la construcción se hace a partir de experiencias y visualizaciones, más sobre todo experiencias. En esa medida, todas las personas que tengan unos estándares de seguridad elevados y construidos desde su mente, desde su cabeza, pues pueden llegar a tener la disminución de accidentes de trabajo. Y esto está dado por distracciones en el trabajo. Muy bien. Hay algo que tenemos que conocer que se nos puede llegar a presentar en nuestras labores, ¿verdad? Puntos de atrapamiento es el primer elemento que tenemos que conocer. Todo lo que cierra y abre puede llegar a generar un punto de atrapamiento. Desde una mesa de noche
hasta la puerta del carro, pasando por lo que nos pasó con nuestro accidente de trabajo. Siempre que haya apertura y cierre de alguna cavidad, siempre va a haber un punto de atrapamiento. Estas zonas de peligro se encuentran entre un objeto de movimiento y un objeto estacionario o entre dos piezas de movimiento continuo. Y ahí es donde tenemos que evitar colocar las manos en estas zonas de peligro. Hay ayudas mecánicas, hay ayudas eléctricas, electrónicas para que estos puntos de atrapamiento estén controlados, pero en ocasiones las personas omiten estos, digamos, estos elementos de seguridad o los eliminan de tal manera que va aumentando la posibilidad del riesgo. Recuerden que es diferente el peligro y el riesgo. Ustedes ya creo que han tenido esa charla, pero pues no vamos a entrar en esa información. El riesgo es la consecuencia, el peligro es el antes y el riesgo es la consecuencia, de tal manera que nosotros tenemos que evitar esa consecuencia, o sea, ese riesgo. Y por lo pronto, y lo primero, y por lo pronto, hay que identificar el peligro. Por eso es que ese escenario es identificar el peligro y valorar el riesgo. Entonces son dos elementos fundamentales, la identificación y la valoración del riesgo, ¿verdad? Entonces ya habíamos hablado del punto de atrapamiento que se da cuando hay un objeto de movimiento y un objeto estacionario. Siempre los vamos a tener en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestras casas, el continuo movimiento. Muy bien, de una pieza frente a un objeto estacionario. Muy bien. Vamos a pasar a los puntos calientes. Estos puntos calientes pueden llegar a ser calentadores o elementos que generan calor y temperatura o que pueden aparecer súbitamente superficies calientes. Y nosotros en ocasiones ni nos damos cuenta que eso puede llegar a generar temperaturas que nos pueden llegar a generar quemaduras graves en nuestras manos. Dispositivos los tenemos a la orden del día, así nosotros tengamos trabajo en oficina. En los computadores pueden llegar a generar recalentamiento cuando no tienen una ventilación adecuada. Ahí puede llegar a generarse un punto caliente, ¿verdad? Hay muchas, en muchas empresas hay máquinas o equipos que pueden llegar a generar elevada temperatura. Incluso las impresoras pueden llegar a generar cuando no se apagan y la estamos utilizando 24 horas. Son máquinas que pueden llegar a tener elevadas temperaturas y pueden llegar a generar quemaduras graves. Otros peligros para las manos pueden llegar a ser el uso de herramientas manuales, que ya lo habíamos hablado anteriormente. Estas herramientas manuales, si yo no las utilizo correctamente, como en el caso de el famoso bisturí, nos pueden llegar a generar problemas graves. Mire, yo les voy a comentar un caso que pasó en la ARL. Estamos hablando del año antepasado. Es un caso real el que les voy a comentar. No lo tenía preparado como caso, pero pues se los voy a comentar. Un empleado estaba realizando una actividad de coser unas hojas, muchas hojas, necesitaban coser seguramente la nómina, en este momento no me acuerdo, pero pues yo hice la investigación, y el muchacho se punzó con un gancho de cosedora, se pinchó y se traspasó, ¿verdad? Él no le paró bolas y ese fin de semana era puente. El muchacho, 21 años, pues ese día, pues él se iba de viaje, iba a viajar con sus compañeros, etcétera, etcétera, y se fueron a recrearse fuera de Bogotá. El muchacho comenta que sí presentó una inflamación en el día, pero pues en la noche
del viernes. No le paró bola realmente y pues evidentemente el viernes empezó él a ingerir alcohol y bueno, al otro día él ya tenía el dedo enconado y tenía pues una hinchazón mediana en el dedo. No le paró bolas y pues se fue a la piscina y pues tuvo contacto con el agua de la piscina, pero siguió el muchacho inflamándose en el dedo y se fue, eso fue el día sábado, y se fue ya sobre las 3 de la tarde, se fue a una farmacia, a una droguería. En la droguería le hicieron un procedimiento equivocado. Le abrieron el dedo, ¿cierto? Para sacarle la materia y le pusieron una inyección para bajar. El muchacho ya estaba presentando un poco de fiebre y le pusieron un analgésico para evitar el dolor y bajar la fiebre. Y el muchacho, pues, confiado en que eso ya le había, digamos, le había ya ayudado, pues siguió el sábado, el muchacho siguió con una fuerte inflamación y el domingo, pues el muchacho ya no pudo tener, o sea, ya sentía mucho dolor y ya, pues, cuando eh, ya el muchacho por segunda vez se fue otra vez a la que a la droguería y le hicieron otra vez muy parecido el procedimiento. Ya el lunes, cuando él regresó a Bogotá, él tenía el dedo supremamente inflamado, pero muy inflamado. El muchacho ya tenía el dedo morado de la inflamación y hasta el día martes se presentó a trabajar e informó lo que estaba pasando e inmediatamente la empresa lo envió a servicio, al servicio de la ARL y evidentemente pues primero se reportó pues tarde el evento, porque ustedes saben que los eventos hay que reportarlos en 48 horas, antes de las 48 horas. Entonces, ya cuando se fue al médico, pues el muchacho ya tenía el dedo índice, la primera falange del dedo índice ya la tenía muy comprometida. Desafortunadamente, pues perdió la primera falange porque ya estaba en alto estado de descomposición el dedo. Desafortunadamente ocurrió esto y esto es real. Y les estoy hablando de que puede ocurrir esto no solamente con un gancho de cosedora, sino que cuántas veces nosotros nos hemos cortado con una hoja de papel, con una hoja de papel. De tal manera que tenemos que tener cuidado con este tipo de herramientas que estamos utilizando. Esta es una lección aprendida que pues no la había socializado, pero pues sí me parece al lugar, me parece que es procedente porque nos puede pasar a cualquiera, incluso a mí. Y tenemos que tener la mayor concentración cuando estemos utilizando herramientas manuales desde